Bienvenidos una vez más, estudiantes del grado quinto, a la asignatura de Emprendiendo Paz. Pero antes de iniciar esta actividad, vamos a colocarlas en manos de nuestro Creador, con esta palabrita de Mateo 28:20 que dice: tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta palabrita nos quiere decir que Dios siempre está con nosotros en todo momento, cuidándonos, protegiéndonos, respaldándonos en todo lo que hagamos. Recordemos el aprendizaje del segundo periodo de la asignatura. Dice así: comprender las principales características del conflicto armado en Colombia, su incidencia en el medio ambiente y estrategias para solucionarlos. Te invito a que observes la siguiente imagen y narra lo que crees que sucedió en ella. Esto respóndelo en el cuaderno de Emprendiendo Paz. Iniciamos con el aprendizaje del día de hoy sobre qué es el conflicto armado en Colombia. En algún momento creo que has escuchado hablar un poco de esto. Iniciamos diciendo que un conflicto armado interno se presenta al interior de un país, cuando existen fuerzas armadas diferentes a las gubernamentales o a las legalmente establecidas que se oponen al gobierno u otras fuerzas armadas por motivos étnicos, políticos o religiosos. El conflicto armado colombiano es un conflicto que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de los años 60. Ha pasado por una serie de etapas de recrudecimiento, en especial cuando algunos sectores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. El conflicto tiene antecedentes históricos en la violencia, conflicto bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores que datan a la época colonial, cuando Colombia, entonces la Nueva Granada, se independizó del régimen monárquico español. Sin embargo, la época en la que se presentó un mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988, cuando estaba en la presidencia Virgilio Barco, y se rompieron los diálogos de paz con la guerrilla. En sus inicios, el conflicto armado se da por la desigualdad de la repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política. Esto dio cabida al uso de violencia de ciertos grupos y la lucha armada. Vamos a conocer cuáles son los actores o quienes intervienen en el conflicto armado. Una de las características que tiene el conflicto armado en Colombia es que existe una variedad de actores o protagonistas que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la influencia del narcotráfico también ha tenido cierta participación según el periodo o la época en la que se estudia el conflicto. A continuación vamos a conocer quiénes son esos actores. Tenemos primero los tres primeros que vemos ahí, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Movimiento 19 de Abril M19, corresponden a las famosas guerrillas contemporáneas. Estas guerrillas o estos grupos se conformaron entre otros aspectos debido a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Estos grupos como la FARC, el ELN y el M19 se destacan en el ámbito universitario, intelectual, la población campesina e indígena. En la segunda mitad del siglo XX se encuentra este tipo de fuerzas armadas revolucionarias. El paramilitarismo también es otro actor predominante en el conflicto armado, y son grupos de extrema derecha que se multiplicaron en la década de 1980 y tiene su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968, a través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales. También tenemos las fuerzas de seguridad, que está conformada por las fuerzas militares como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y nuestra Policía Nacional. También otro actor predominante fue el narcotráfico, que en la década de 1990 Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del planeta. Según Rafael Pardo en su libro La historia de las guerras entre 1975 y 1995, la estructura del negocio era sencilla y poco a poco se fue volviendo más complejas
en los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador cuando decidieron controlar las fronteras. Tenemos también lo que se conoce como crimen organizado, es otro actor. El crimen organizado, las redes de criminalidad se dedican mayoritariamente al tráfico de drogas y de armas. En los años 60 y 80 los carteles de drogas se concentraron principalmente en las ciudades, siendo los más conocidos el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y por último tenemos las víctimas. Las víctimas son las personas que de una u otra manera son afectadas por el conflicto y se ven personas secuestradas, asesinadas, desaparecidas, etc. A continuación, observa el siguiente video. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación. Bueno, para finalizar, vamos a realizar la actividad de afianzamiento, en la que vas a realizar una línea de tiempo con los sucesos más relevantes durante la historia del conflicto armado en Colombia. Esto puedes hacerlo como un friso. Simplemente vas a hacer la línea de tiempo con los aspectos más importantes que hayan pasado en la historia del conflicto armado. Puedes escoger el periodo de tiempo. Si quieres lo puedes tomar desde el principio de los años 60 o mucho más allá hasta nuestros días. Tú defines cómo hacerlo. Esta actividad me la envías por favor a Classroom. Que Dios te colme de muchas bendiciones. Esto era todo lo que quería explicarles en el día de hoy sobre el conflicto armado. No es lo único, el conflicto armado es un tema muy amplio que poco a poco vamos a ir descubriendo cuáles fueron las causas, las consecuencias, vamos a analizar muy pronto y vamos a ver la incidencia que tuvo este conflicto armado en Colombia.
Simplemente quiero decirte pues que te quedes en casa, que te cuides y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.